Y buenos días, pues estamos aquí en el taller de masculinidades en construcción para la paz con la licenciada Desiree Valdés, que nos acompaña desde Honduras, fundadora de Cambio Global. Y en este tercer día del taller vamos a dar un recorrido rápido por los tres tipos de masculinidades que hemos abordado. Y el próximo martes cerramos con las acciones para la construcción de la paz, justamente tal como lo nombra el taller. Y adelante. Bueno, gracias Elsa, un placer estar nuevamente con todos ustedes. Ya en el tercer taller, donde ya cerramos con las tres masculinidades que íbamos a tratar en el mismo. Como ya lo dijo Elsa, vamos a hacer un breve recorrido por estas dos ya dadas, que son las masculinidades hegemónicas o la masculinidad hegemónica y la masculinidad subordinada, la cual también es muy interesante. Ya Elsa pues estará llevándonos por ella después de pues, hacer ese breve recorrido por la hegemónica, y al final pues nos vamos a cerrar con la disidente, que esa es ya la más moderna o actual, ¿no? Que es como esa alternativa a revelarnos, ¿no? Ya iremos viendo ahí cómo se va desarrollando la misma. El taller, pues como ya lo habíamos hablado, siempre es de retroalimentarnos entre todos. Si quieren participar, a comentarnos algo, no sé, contarnos una experiencia, ¿no? Porque al final todo esto pues lo vivimos diariamente en las sociedades, ¿no? No estamos hablando de algo fuera de lo que es la realidad, la práctica, ¿no? Entonces, en ese sentido están invitados a levantar la manito y ser parte del diálogo, ¿verdad? Sin más, bueno, vamos a hacer este recorrido un poco rápido por el tiempo, pues tenemos poco y es preciso pues aprovecharlo. Bueno, la masculinidad hegemónica pues es ese modelo no masculino que justamente se ha venido imponiendo y que genera esa desigualdad y que es muy alta, y bueno, abre camino a lo que es la aceptación de hombres violentos, ¿verdad? También es importante decirlo que dentro de la misma el hombre tiene que ser totalmente dominante, ¿verdad? Y si no, pues rompe esa regla y de alguna manera pues se ve excluido, que eso dentro de la subordinada lo vemos también, ¿no? Como el hombre al no cumplir estos roles hegemónicos, pues se ve de alguna manera también, o de muchas, violentados también por los mismos hombres, ¿no? Que eso ya lo va a ir explicando nuestra querida doctora Elsa. Luego entramos, no sé si puedes pasar a la siguiente, para ver esos aspectos importantes, o los preceptos, ¿verdad?, de la masculinidad hegemónica, y es justamente que el hombre no debe, pues ya lo sabemos, no pedir ayuda para las personas que nos estuvieron acompañando en el primer taller, pues porque eso denota debilidad, y eso pues en la parte de la normativa pues está totalmente prohibido, ¿verdad? Al hombre nuevamente se le exige esa fuerza, ¿verdad? Tanto desde lo físico, lo emocional y mentalmente. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene que mostrarse de alguna manera humano, ¿verdad? Porque ya lo habíamos dicho la vez pasada, desde esa parte humana, todos, hombre y mujer, necesitamos esa expresión, pero a una se nos dio más libertad que al otro por cuestiones pues normativas, ¿no? O normativas. La cuestión de la sexualidad tiene que ser 100% hetero, ¿no? Se cumple el rol de la familia, mujer y hombre, el matrimonio, porque de otra manera si hay otros comportamientos que pasan afeminados o desde la metrosexualidad, ¿no? Porque muchos hombres son muy femeninos y no necesariamente tienen que ser gay, o también son gay, y eso pues rompe esta normativa hegemónica, y eso en la subordinada lo vamos viendo, que de alguna manera se violenta esta norma y por tanto se le violenta al hombre que cambia la misma, ¿verdad?, por otros hombres. También el hombre debe pensar potencialmente, o sea, en mejorar un potencial desde lo económico, desde lo académico, desde el poder, desde ejercer justamente pues ese poder, ¿no? Ya sea sobre sus relaciones sociales, laborales, sentimentales. Nuevamente, mostrar toda la fuerza para no ser vulnerable, porque ser vulnerable es un síntoma de debilidad que el hombre pues no tiene permitido bajo esta normativa hegemónica, ¿verdad? También se supone que el hombre debe de ser en todo momento violento, nunca se centra en el diálogo, porque realmente eso no es de machitos, eso no es de hombres fuertes y viriles. La vez pasada Elsa dijo algo, ¿no?, dentro del diálogo, creo que tuvimos ese diálogo entre todos al cerrar un poco este taller,
que esto no es en contra de los hombres, justamente estos talleres son para entender cómo funciona y cómo nosotros podemos ir mejorando dentro de nuestras propias relaciones, porque al final si nos queremos interrelacionar no va a ser por la violencia nunca nos va a llevar a ese nivel de respeto, de conectividad, de esa parte tan importante de las emociones entre hombre y mujer y entre hombres y hombres, ¿no? Entonces es importante entendernos desde ese aspecto, no es un ataque, es trabajar en una historia que realmente, en vez de unirnos, pues yo siempre lo digo, nos ha mantenido en guerra constante, en lucha constante, quién es el más fuerte, quién es el más débil, quién está por encima del otro, ¿verdad? O de la otra. Entonces, bajo esa perspectiva es importante entender por qué estamos hablando de las diferentes masculinidades que actualmente pues están en auge, ¿no? Hay mucha participación también del hombre, que ya lo vamos a ver en la masculinidad disidente, en poder cambiar este rol, en poder cambiar esta normativa, porque se entiende que no se ha permitido ser como hombre. Entonces, dentro de la masculinidad moderna, ¿verdad? O la alterna o disidente, encontramos que los hombres están buscando esas alternativas, ¿verdad? La siguiente, Elsa, por favor. Bueno, lo que venía diciendo, ¿no? Dentro de lo que determina la hegemonía patriarcal, ¿verdad? Ser fuerte, imponente en la sociedad, tener y ejercer poder, ¿verdad? Es el ideal de esta masculinidad. Bueno, hay una cita también de Foucault, ¿verdad? Que él nos dice que una relación de fuerzas, o más bien toda relación de fuerzas, es una relación de poder. O sea, todo el tiempo nos habla de poder, de sujeto, ¿verdad? De objeto, sujeto. Entonces, esta masculinidad nos exige al hombre eso, ¿verdad? Y a la mujer obedecer bajo esa normativa. Entonces, es importante también ir viendo la violencia que se va reproduciendo y aceptando históricamente. La siguiente, Elsa, por favor. Bueno, entonces, claro, hay consecuencias, ¿no? Cuando hablamos de consecuencias, el hombre, pues al tener que cumplir todos esos roles y esas normas, no es que es completamente feliz. Yo lo dudo que sea completamente feliz. Bueno, hay altos índices de suicidio en hombres, ¿no? Hay depresión en el hombre. ¿Por qué? Porque tal vez no logra cumplir el rol económico, porque al hombre se le exige ser el proveedor, ser el fuerte, ¿no? En todo momento, no mostrar esa debilidad. Entonces, claro, se ejerce violencia hacia adentro y hacia afuera, pues hay violencia, tanto lo que da el hombre como lo que recibe y con lo que siente, ¿no? Porque también estamos compuestos nuevamente de emociones, como ya lo dije. Entonces, no creo yo, bueno, desde mi punto de vista muy personal, que el hombre sea feliz bajo tanta normativa, tanta exigencia, ¿no? Entonces, ahí dice también que dentro de la misma se llega a sufrir violencia sexual y de igual manera, pues se ejerce. También se cae justamente en el consumo excesivo de las drogas y el alcohol, la depresión y el suicidio. Entonces, todos estos aspectos son consecuencia de toda esa exigencia que predomina, ¿no? Y realmente destruye las emociones del hombre y también de la mujer y de todo lo que le rodea, porque al vivir con seres violentos y que todo el tiempo se tiene que demostrar soy fuerte, soy inteligente, soy más, soy esto, creo yo que no se genera esa paz y de hecho justamente estamos vinculando la paz dentro de estas relaciones para que podamos ya ir cambiando ese paradigma, ¿no? Dentro del taller que vamos a tener se va a hablar justamente de las acciones no violentas, ¿verdad? Y es que vamos a vincular no solo las masculinidades, sino la generalidad, también vamos a hablar ahí nos vamos a salir un poco más a la paz, ¿no? ¿Para qué? Porque tenemos que salir de la parte violenta para entrar a un proceso de diálogo, de que el conflicto no sirva para generar más violencia, sino que el conflicto nos lleve a una mediación positiva, resolutiva, ¿verdad? Adelante, Elsa, por favor. Y bueno, esa es una pregunta para ustedes, los hombres que nos están acompañando dentro de este taller. ¿Realmente es sano y correcto pensar y actuar bajo esta normativa tradicional? Pues es lo que dice, ¿no? No existe un hombre ideal, un modelo ideal del hombre. Se ha ido haciendo, ¿no? Bajo una norma que tal vez le ha costado un poco, ir cumpliendo, pero realmente desde las consecuencias que ha tenido esta normativa, considero, no sé, ustedes pueden levantar el micrófono y aportar bajo su perspectiva, el por qué consideran, ¿verdad?, que no es sano, y me gustaría realmente ceder unos minutos de diálogo, si gustan, para que ustedes
no solo los hombres que nos acompañan puedan darnos pues un comentario, una experiencia, ¿no? Todo esto se vive diariamente, lo vimos desde lo laboral, desde el hogar, desde la parte social, nuestras relaciones, nuestro entorno. Entonces es importante también hablar, ¿no? El diálogo para el hombre creo que fue diseñado más para decir yo aquí, yo allá, pero no para decir qué me pasa, qué me sucede, realmente estoy bien, realmente me preocupo por mis emociones, me doy autocuidado, me quiero, y al quererme a mí no lastimo a alguien más, o viceversa, ¿no? El no quererme a mí estoy hiriendo a muchas personas más, qué sé yo, ¿no? Puede ser, hay diferentes aspectos que podemos tratar así. Si tienen algún comentario a los hombres que nos acompañan por acá, les cedemos el espacio, no sé si quieran, levanten la manito y estamos viviendo este momento. Adelante, Ricardo. Creo que hay muchos factores culturales que como varones nos hacen entrar en un marco de interacciones muy complejo, en tanto que no solamente tiene que ver con la relación con otros varones, sino también con la relación con otros y otras. Es decir, hay hay supuestos entre varones, pero también, como digo, con interacciones con otras y otras, que nos limitan de muchas formas. Expresar las emociones, por ejemplo, es un reto no solamente en la relación entre amigos varones, sino también con otras personas, porque en automático te conviertes en el foco de la crítica. ¿Por qué tan emocional? ¿Por qué tan sensible, no? Y eso es algo que es coincidente con muchas amistades entre varones. Puede ser que tú expresas tus emociones de alguna forma limitada, en tanto, bueno, para no recibir la crítica, pero este elemento de interacción que es cultural termina entonces por generar una forma de expresión emocional limitada y condicionada. Y con esto me refiero a, si vas a expresar tus emociones, está bien, pero dentro de un marco que se acepte entre varones, por ejemplo, o que se acepte de un varón. Puedes llorar, pero no lo hagas en público. Puedes expresar tu dolor, pero hazlo en terapia, no lo hagas en público. Es más, si los varones que están acá, no sé si coincidan, pero si alguien lo hace, un varón lo hace en redes, expresa sus emociones en redes, en automático la pregunta es, ¿estás dolido? ¿Te hicieron algo? O sea, no tiene que ver con un daño directo, tiene que ver solo con un proceso de expresión de afectividades y de emociones, ¿no? Entonces creo que sí, en efecto hay una serie de normativas que nos limitan de muchas formas y que el repensar esas normativas no solamente le corresponde al varón, sino le corresponde en realidad a toda la sociedad, en todas las interacciones en las que nos involucramos. Era eso. Así es. Y claro, por ejemplo, si tú pones en el Facebook estoy triste, ¿no? Y tal vez todo lo van a resumir en que te traicionó una mujer, por ejemplo, ¿no? Entonces no se preguntan qué pasa con Ricardo, tal vez tuvo un problema de otro, tal vez tiene problemas emocionales, tal vez, no qué sé yo, no, o sea, se reduce, el hombre lo reduce y la mujer a un solo aspecto, solo por un solo aspecto el hombre se siente triste, ¿no? Nunca se preguntan si hay un más allá. En eso tienes toda la razón. Me parece muy importante lo que has comentado. Claro, día a día, ¿no? Es un trabajo. Como dije, no creo que los hombres sean felices teniendo que demostrar todo el tiempo algo. No sé si más adelante lo dice también eso. ¿A quién hay que demostrar esa virilidad? Lo vimos la vez pasada. Adelante a la siguiente diapositiva. Gracias, Ricardo, para poder avanzar. Que dice que a quién hay que demostrarle, ¿no? Toda esta virilidad. No sé si me escuchan, espero que sí. Sí. No sé, espero que sí me escuchan. Okay.
¿A quién hay que demostrarle realmente todo eso? ¿A la sociedad? ¿A la mujer? ¿A quién? ¿A las instituciones? ¿A quién? En principio, se demuestra en toda esta virilidad y esta poca apertura como seres humanos entre ustedes mismos, entre los hombres. Es un mandato entre los hombres, ni siquiera, y eso es lo más triste. Es ese problema que por eso no hay una conexión, como decís también Ricardo dijo, ni siquiera hay que tener el tacto de hablar, si voy a expresar mis emociones con mi amigo, tengo que cuidar cómo lo digo. Depende, si lo voy a expresar con una mujer, tengo que también cuidar cómo lo digo. Entonces, todo eso, ¿no? Esas delimitaciones constantes no nos permiten un desarrollo mental, emocional, tanto como lo dijiste, a las mujeres y a los hombres, porque yo creo que si hay una madurez emocional, si hay una buena comunicación, las relaciones de los individuos, hombre o mujer, van mejorando y vamos avanzando, ¿no? En eso, en ese desarrollo que tanto necesitamos. Gracias, Ricardo. Adelante, Elsa. Sí, aquí Lauro Ricardo, él hace unas preguntas. Dice, las emociones no deberían ser un tema privado, algo íntimo, una emoción que solo compartes un círculo de personas cercanas. Él hace estas 3 preguntas. Que las emociones, perdón, las emociones no deberían ser un tema privado. Pues es que depende, es tener esa libertad de decir, de poderlo también, tanto callar, porque cada quien lleva su vida como más se sienta cómodo. Pero hay que entender que el ser humano también tiene la necesidad de hablar, de expresarnos, que se nos cohíba, que se nos limite es otra cosa. Pero ya si tú lo quieres llevar desde la parte íntima y decir, no, yo no comparto mi vida por miedos, porque hay miedos, porque también falla la confianza, porque también se puede cuestionar, como ya lo dijeron en el comentario anterior, o porque se te puede ver mal, es una cosa, pues, o sea, que te estén coaccionando para que no hables es una cosa, y que tengas la libertad de decir, yo personalmente lo decido así, ¿no? Yo creo que desde ahí esa privacidad la decide el entorno y la persona, ¿verdad? Entonces, justamente en eso estamos trabajando, en tener esa libertad de poderte expresar y en tener la libertad de no hacerlo, de canalizar las emociones en privado, personal, o con una sola persona, qué sé yo. Yo siento que siempre tenemos esa necesidad de abordarnos, ¿no? Y de introspección acompañada, individual y colectiva. Los psicólogos nos ayudan muchísimo también para poder ir canalizando la misma. Entonces, de alguna manera, siempre hay una necesidad del otro. Ahí es donde entra la otredad, ¿verdad? Porque siempre hay una vinculación constante entre los seres humanos. No estamos exentos de no necesitarnos entre sí. Pero hay situaciones en las que nosotros callamos y decimos, bueno, esto me lo quedo yo, porque todos tenemos, mi mamá siempre decía algo, o siempre nos dice algo. Todos los seres humanos tenemos un cofre de secretos muy personales. Entonces, eso es guardado para nosotros y eso es de las emociones y las experiencias. Y bueno, tenemos esa parte externa, ¿no? Que la podemos compartir, que podemos encontrar respuestas en los pensamientos, perspectivas y opiniones de los demás, de personas de confianza, obviamente, ¿verdad? Entonces, sí, una emoción que solo se comparte en un círculo de personas cercanas. Bueno, lo dicho, ¿no? Entonces es con quien te sientas cómodo y que también se te consiga esa libertad de poder decir que nadie te juzgue porque lloras, porque estás enamorado, por ejemplo. A veces los hombres son con las novias, en privado son como que hasta como mi amorcito, así, ¿no? Como bebecitos, como niños chiquitos. Y eso es mal visto porque en público ellos no lo hacen porque se sienten que van a ser un poco limitados, ¿no? Porque qué feo, ¿no? Te ves mal, qué débil, qué sé yo, ¿no? Qué cursi. Entonces, hasta en esas cuestiones son ejemplos claros de que hay limitaciones, ¿no? A la hora de expresarte, tanto como hombre como mujer, pero en este caso estamos abordando la importancia de poder ser hombre, ¿no? De poderte expresar y ir cortando ya esta costumbre de decir el hombre no, el hombre no puede hacer esto, solo esto, ¿cierto? Entonces, bueno, adelante, Elsa, gracias, Ricardo. No sé si pasamos a la siguiente. Y bueno, a esto ya es como lo que les venía diciendo, ¿no? Vamos a entrar a la masculinidad subordinada, que nos va a hablar nuestra querida Elsa de Jesús, para que nos lleves por ahí adelante, Elsa. Sí, buenos días, pues gracias a todos por seguirnos acompañando. Esta fue la vimos la sesión pasada, el martes pasado, estuvimos hablando justo sobre este tipo de masculinidad.
Aquí lo que se aborda es una masculinidad subordinada a la masculinidad dominante, ya que ese tipo de masculinidad tiene algunos rasgos distintos, por lo cual no puede ser masculinidad dominante. Sin embargo, está subordinada, como su nombre indica, a los parámetros de masculinidad dominante. Aquí yo les daba el ejemplo de un adolescente que puede ser muy delgado, que puede tener algunas cuestiones que se consideren como afeminadas, y entonces es presionado por el resto de los hombres que traen ese estándar de masculinidad hegemónica a actuar de distinta forma. Es decir, hay una coerción o una presión y una presión social para que él esté cambiando. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Pues la mayoría de estos varones pues tienen algún tipo diferenciado de masculinidad dominante. Sin embargo, también pueden llegar a producir la violencia patriarcal y machista por la cuestión de que se les considere a ellos menos hombres, es decir, por esa misma presión que están demandando las masculinidades hegemónicas, que es lo que hablábamos ya de la cultura pues, patriarcal, de esta cuestión de la binaridad asimétrica, ¿no? Entre hombres y mujeres, y que está obviamente también subordinada a eso es a lo que se refiere, así como la representación binaria del mundo, hombres y mujeres, nos va obligando a hacer ciertas formas de comportamiento que no nos obligan de manera coercitiva, tal vez, pero al estar criados desde un inicio, desde la familia, bajo esos estándares, pues lo vamos reproduciendo en diferentes momentos de nuestra vida. A lo mejor decimos que no, pero llega un punto en la adultez que empezamos a reproducir esos estándares. Eso es muy común que suceda. Cuando unos adolescentes se cuestiona todo, se cuestiona el mundo y reflexiona uno y a lo mejor dice, no, no lo voy a hacer, pero a veces ya cuando hay una situación eh, en la que hay que relacionarse con el sexo opuesto, por ejemplo, pues sucede eso. Aquí también un tema importante que abordamos en la sesión pasada fue la homosociabilidad, que tiene que ver con esto que comentaba hace un momento Ricardo, ¿no? Ricardo Ernesto, sobre cómo entre hombres hay ciertos parámetros de comportamiento esperados y hay otros que en la intimidad, como menciona Ricardo Lauro, pues se mantienen de una manera distinta o diferenciada, lo cual está muy bien, pero como mencionó Desiree, que esto lo puede decidir cada hombre, cada mujer o desde las diversas diversidades sexuales, no me haga la redundancia, de los diferentes ambientes. Y esta homosexualidad ha construido la masculinidad o la hombría en espacios de reflexión o espacios de más que reflexión de ocio y de recreación, donde solamente caben los varones y desde esa masculinidad hegemónica, de ese estándar. Entonces, el ir a ver mujeres desnudas, ¿no? A sus centros de recreación, el jugar ciertos deportes, el hacer algunas acciones de desafíos, ¿no? Los retos que están tan de moda ahora en las redes sociales virtuales, el ser violentos, ¿no? Si nunca te has peleado como hombre, pues no te pasa contigo. Aquí es donde justamente se invita a esa reflexión, ¿no? ¿Cómo es que se vive esta homosexualidad actualmente entre los varones? Obviamente ha habido cambios, afortunadamente, que es lo que vamos a ver más adelante, hacia las nuevas masculinidades, ¿no? Podríamos abordar algunas de ellas. Y bueno, también, obviamente, ya lo mencionaba aquí, en el caso de tener una elección de diversidad sexual, algunas de las que se mencionan, pues llega a un caso tan grave esta presión social o esta imposición desde la masculinidad hegemónica hasta los crímenes de odio, que es lo más grave, ¿no? Que quitarle la vida a una persona por ser distinto, por pensar diferente, por elegir diferente, por querer vivir de una forma distinta. Y eso a lo largo del tiempo se ha visto pues como una desviación, una enfermedad y también como una cuestión religiosa pecaminosa. Ya también esto se ha ido cambiando afortunadamente, también obviamente en el ámbito legal, y eso pues es lo que da o abre el camino hacia las nuevas masculinidades, ¿no? Que es lo que veremos el día de hoy. Otra cuestión interesante de abordar pues, es la hermenéutica del significado de la virilidad, como este significado a lo largo del tiempo y de la historia en las diferentes culturas también ha tomado diferentes toques, ¿no? Y esta violencia simbólica, machista patriarcal, pues se ve reflejada justamente en esta situación de ser viril. Anteriormente, pues aquí menciona que era el hombre que se casaba, tenía muchos hijos, y también se reflejan algunos otros ejemplos, como tener múltiples parejas sexuales y llegar a un acuerdo previo entre ellas, obviamente.
que eso genera pues conflictos al interior, ¿no? La violencia doméstica, física, psicológica, la codependencia. Pero también les comentaba yo en la sesión pasada que este concepto de habilidad también es apoyado por las mujeres, ¿no? Muchas veces lo apoyamos así porque así lo hemos concebido desde nuestro nacimiento. Entonces vamos también perpetuando estos signos de debilidad, dándole mayor atención al hombre que es mujeriego, que es violento, que es el reflejo de lo que ya les comentaba, ¿no? En la sesión pasada, de toda esta cuestión que vemos en los medios de comunicación, en todas las expresiones culturales, ¿no? En el cine, en el arte, en la música, no se diga ahora todo lo que se habla actualmente de algunos géneros musicales, ¿no? Donde la mujer se ve denigrada, pero la mujer compra esos, compra o está, pues sí, consumiendo esos productos, ¿no? Pues ahí donde está una contraposición también ideológica. Se objetiva a la mujer, ya se os decía hace un momento en los ejemplos que les daba, y eso pues también va generando obviamente posturas históricas donde es importante que podamos llamar a la reflexión hacia una sociedad más empática, ¿no? Y ahí donde justamente se abre este espacio para las nuevas masculinidades. Aquí se refiere tanto al ámbito privado e íntimo como a lo colectivo, lo público e incluso lo profesional, que también, aunque ya estemos en ambientes profesionales como nosotros, que la mayoría somos docentes o estudiantes, pues igual de repente hay estos micromachismos, ¿no? No hablamos mucho de micromachismos, pero también hay esta reproducción justamente de estándares masculinos, que algunos también caen en esta nueva tópica tópico que es lo del micromachismo, ¿no? Esas actitudes de dominación masculina, como ya lo mencionaba Bourdieu, también un texto que defendía donde se retoman sus preceptos, que pueden ustedes revisar, y más tarde les enviaré otros textos sobre estos temas. Y pues esto va, como ya se los decía, se va diluyendo desde lo privado hacia lo público, pues es importante en un reconocimiento y un llamamiento a cómo estamos viviendo las masculinidades, tanto como hombre y cómo las recibimos también las mujeres, porque esta cuestión de la expresión emocional, por ejemplo, que está tan actual, la educación emocional, la sociología de las emociones y otros temas que estamos revisando ya actualmente, pues sí tienen que ver con cómo desde la crianza, que los hombres son creados mayormente por mujeres, vamos generando estas formas de no expresión. Y luego pues va trascendiendo a los diferentes ambientes, ¿no? Instituciones, los diferentes roles que cada quien va teniendo. Y también pues el tratar de tener estos roles no muy lejanos unos de otros. Es decir, si en privado soy cariñoso, soy atento, pues también como hombre poder mostrar ser atento en público sin que se vea como algo, como una muestra de debilidad. Eso también sería interesante, porque efectivamente muchos hombres son muy atentos, muy amables, en una relación particular de amistad, de noviazgo, familiar, pero el mismo hombre, si es su compañero de trabajo, por ejemplo, actúa de una manera distinta, porque los demás lo observan y ya se porta también con actitudes machistas, ¿no? Y eso es bien importante, poder mantener una misma posición, porque esas mismas contradicciones pues van generando conflictos en las personalidades, ¿no? En las emociones, y obviamente pues van tocando, ¿no? La cuestión de la sociabilidad. Hasta que tengan algún comentario o pregunta antes de pasar a las nuevas masculinidades. ¿No? ¿Nadie? Entonces pasaríamos a las nuevas masculinidades. Gracias, Elsa. Vos dijiste algo importante también que es de reconocer dentro de esta normativa que la amistad no es permitida entre hombre y mujer. Eso siempre me llama la atención porque desde chiquito, ¿no? Yo no sé si lo hablamos creo que la vez pasada, a los niños, ¿no? Si lo ven como una niña o a la niña viceversa, ya les dicen, son novios, son novios. O sea, no les permiten ni siquiera explorarse como seres humanos, ¿no? O sea, todas esas limitaciones nuevamente desde ahí, desde las relaciones entre hombre y mujer, se van pautando, ¿no? Entonces, ese pequeño ejemplo es como
clave, ¿no? Para ir entendiendo cómo van funcionando las masculinidades hegemónicas o tradicionales. Luego, como habíamos hablado, al final de todo esto, de todos estos materiales que estamos pasando, tenemos todas las recomendaciones de las fuentes que hemos estado trabajando con la doctora Elsa, para que también ahí ustedes al final van a tenerlas de todo esto, cuando ya terminemos el último taller, para que cliquen, ¿no? Y vayan a verificar información y también se ahonde un poquito más. Entonces, aquí vamos a hablar de las masculinidades disidentes, alternas, ¿verdad? O alternas, que son esas alternativas de la masculinidad hegemónica. Y es que dice que algunos hombres al analizar las masculinidades anteriormente señaladas, han llegado a la conclusión de que no desean ejercer ninguna de ellas dentro de esta masculinidad, que por el contrario se están dispuestos a analizar y elegir otras conductas, características y actitudes nuevas. Entonces, de ahí que ahora, pues, los hombres han tomado a bien, ¿verdad?, esa posibilidad de elegir las relaciones entre otros, con otros, las libertades sexuales, las libertades de las relaciones entre hombre y mujer. Aquí el ejemplo primero, pues, ya va tomando de la niña y el niño que son acusados de que ya son novios o que se gustan, pasan a enseñárseles, ¿verdad?, de que el niño puede ser amigo de esa niña sin verla con otros ojos de erotismo, de amor, etcétera, más que de una amistad en la que se coincide y se comparten ciertos gustos, qué sé yo, ¿no? Cuando uno es niño, pues comparte demasiadas cosas, solo que se nos enseña que la niña tiene que jugar con la niña y el niño con el niño. De mi parte, yo fui como de esas personas desde chiquita que rompía mucho con esa norma, pues porque me gustaban ambos juegos, no me gustaba estar en ambos espacios, ser la chica de los carritos, ser la chica de las muñequitas, ser la chica de jugar a esto, de jugar a aquello, sin limitarme, a hablar con mis amiguitos, a hablar con mis amiguitas, o sea, tal vez, claro, la vez pasada hablábamos del contexto de que cada uno se crece, ¿no? Eso va también definiendo, aparte de una norma gigante que te antepone y te dice así va a ser, pero también está el interior, el hogar, la socialización del hogar, las libertades también que los padres van adquiriendo desde esa mentalidad y que la van pues replicando o aplicando a lo que son sus hijos. Tal vez yo tuve esa dicha de crecer en un hogar con mayor apertura, mayor participación y tal vez la mayoría no tuvo, ¿verdad?, la posibilidad de seguir estos otros parámetros, sino los que ya están dados. Entonces, bueno, dice que también reconoce que la relación no debe ser necesariamente violenta, ni tiene que aplicar o implicar esa atracción sexual, ¿verdad? Entonces, esa preferencia sexual, asumir que los hombres tienen derecho a experimentar los mismos sentimientos que las mujeres, ya sea positiva o negativamente, porque yo creo que también las emociones son negativas y positivas y son válidas, ¿no? Son muy válidas. El dolor en los seres humanos debe ser válido, la forma en la que concebimos la vida debe de ser válida por tener ese derecho de ser, ¿no? A ser personas, a ser seres, a ser individuos, desde todo lo que somos una maquinaria con un diseño extraordinario de compuestos químicos, de compuestos emocionales, desde la racionalidad, desde la subjetividad. Entonces, que todo eso tenga validez acorde a cómo queramos irlo desenvolviendo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos muestra esta masculinidad, ¿verdad? Esa alternativa de ser un hombre, de ser el hombre que quieres ser, ¿no? Al final es eso, el hombre que tú quieres ser, es esta alternativa de muchos hombres juntándose, dialogándose, deconstruyendo los patrones hegemónicos para retomar nuevas alternativas, relaciones sanas, relaciones no violentas. Estos hombres le dan participación a la mujer dentro del hogar, fuera del hogar, pero claro, no podemos hablar de totalmente empoderamiento de ambas partes si lo demás está todavía institucionalizado, porque de ahí depende que se vaya cambiando, porque está bien, nosotros vamos cambiando de pensamiento, pero lo institucional se sigue comportando como tal. Entonces, es después de tener toda esta concientización o este cambio de perspectiva, esta nueva forma de vida, esta forma de ser disidente, ¿no?, a poder exigir a las instituciones correspondientes de que vayan imponiendo, pues, desde lo legal, ¿verdad? Porque lo legal nos invita a lo hegemónico y a lo subordinado todo el tiempo. Pero si una vez entramos a un pensamiento disidente dentro del comportamiento de las relaciones de poder que se ejercen diariamente, creo yo que se puede ir avanzando hacia ese estado, ¿no?, que nos debe un montón de cosas, nos debe hasta la paz y
es lo menos en lo que se ha trabajado, es lo último, más bien se ha trabajado de esa paz negativa, en donde la violencia predomina, en donde el dominante pues se antepone con todo lo que tiene a su favor, ¿no? Para seguirlo ejerciendo. Entonces, bueno, continuemos, Elsa, por favor. Entonces aquí está, y es importante también, y al final vamos a dejar todos estos links de información de todo este material importante que les hemos traído para que ustedes vayan a ver un poco más. Dice que nos habla sobre esta masculinidad tiene sus mitos, ¿no? Y dice que las nuevas masculinidades quieren romper la idea del hombre, y no, más bien es al contrario. Quiere que el hombre se exprese, ¿verdad? Como guste, como se le antoje, como debió ser. Pues yo creo que esto ni lo deberíamos de estar discutiendo. Las sociedades no debieron de etiquetarnos o de agruparnos para poder ser, ¿no? Y creo yo que estamos hablándolo porque no se nos educó, no se interesó desde el sistema educativo, desde la cultura, que es la que tanto replicamos constantemente, a no ver esto como qué es lo que haga el hombre o la mujer como algo, porque no está dentro de la regla, ¿no? Entonces, esto es importante entender, que el hombre, que la masculinidad disidente no viene a querer decir, no, entonces vuélvete, vaya, cambia de sexualidad, o vuélvete sumiso, mandadito, no, sé tú, exprésate, ¿no? Entonces, dice que el machismo, dentro de ese mito, solo es perjudicial para las mujeres, también los hombres, ¿verdad?, son víctimas del machismo. Entonces, como ya lo dijimos, una sociedad machista hace que los hombres sientan que deben actuar según este estereotipo, que, bueno, que tiene que ser del género, ¿verdad? No qué sé yo, la virilidad, que ya no tiene que mostrar esa vulnerabilidad, como lo venimos viendo, que la virilidad es como el dios del hombre o el dios de la hegemonía, ¿no? Entonces, ¿cuál debilidad, no? ¿Cuáles emociones? Ustedes están anulados dentro de esta normativa de las anteriores a no ser seres sintientes, seres que se expresen, ¿no? Dice también que dentro de la normativa solo hay una, que quiere decir que dentro de esa masculinidad solo hay una forma de ser hombre, ¿no? O que es lo contrario a ser mujer. Bueno, no hay una forma única. Yo creo que lo dije también en el anterior, no hay un modelo ideal de hombre. Hay un modelo que diga, aquí está, este es, ¿no? Yo creo que estamos hablando de que cada ser humano es un mundo de pensamientos, de costumbres, de cultura, nos componen un montonón de cosas, dependiendo también hasta el país donde nacemos, no solo el hogar donde nos socializan de niños, sino ese país, ¿no?, que está determinado por una amplia cultura, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que ver. Dice que las nuevas masculinidades solo afectan a los hombres, ese es otro mito, ¿no?, que nos dicen. Y bueno, también afecta a las mujeres, dice que si cambian los estereotipos negativos de género, las mujeres ganan el vivir en una sociedad con menos violencia y más igualatoria o más igual, ¿no? Entonces, a todos nos conviene comenzar a trabajar desde una perspectiva de igualdad, ¿no? No solo, y eso como lo dije la vez pasada, dijimos de desglosarnos que dentro de las luchas sociales o el movimiento social estamos separados, ¿no? La mujer busca sus derechos, las infancias sus derechos, la diversidad sexual busca sus derechos, las comunidades los suyos, las comunidades originarias, ¿verdad?, etcétera, todos los grupos estamos, y entonces no hay una solidez, no hay una unión, no nos permite, porque es que tenemos diferentes puntos de vista de lo que es exigir un derecho, ¿verdad? Tenemos diferentes puntos de vista de lo que es la igualdad a la hora de pelear por ello, ¿no? Entonces, yo creo que más bien es importante, y esto de la teoría de la paz nos llama a eso, ¿verdad? A ver, sentémonos. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué no estamos avanzando en las propuestas que queremos como sociedades? ¿Por qué el tema de derechos humanos es una discusión constante y es una disputa constante? Porque no se cumple. Año tras año vamos a tener marchas, año tras año vamos a tener violaciones a los derechos humanos. ¿Pero por qué? ¿En qué estamos fallando como sociedad? ¿Estamos solo yendo para nuestro río o realmente estamos uniéndonos? Y esto desde esa relación individual y colectiva que nos permita pues avanzar en estas luchas, ¿no?, que son de todos. La verdad que es importante también verlo desde ahí, ya no estar tan divididos, y esa lucha de poder, porque hasta dentro de cambiar el pensamiento de hombre y mujer hay como, no, pero por ejemplo, yo no quiero hombres aquí, o los hombres, yo no quiero mujeres acá, y esta es mi lucha. Entonces,
Toda esa guerra constante yo creo que no ha tenido mayor resultado, más que negativo, ¿no? Entonces todo eso es importante verlo. Estas masculinidades disidentes nos invitan a hacer toda esa introspección desde nuestro interior como hombres y como mujeres, porque no hay que excluirnos. Y también se nos invita a esa colectividad, como ya lo dije, sentémonos, platiquemos. ¿Qué es lo que te afecta? ¿Qué es lo que te beneficia? Porque es que eso es lo que va a dar solución a que tengamos mayor resultado en nuestras luchas y también resultado en una unidad social, ¿verdad? Si puedes pasar a la siguiente, Elsa, por favor. Vamos a ver, ahí está. Bueno, eso, muy bonito, ¿no? La misma masculinidad disidente, bueno, estas masculinidades alternativas nos invitan a revisar ese modelo hegemónico, ¿verdad? También a que vayamos, es que está tan arraigada la violencia en el hombre y en la mujer, pero más en el hombre, pues porque en el hombre ya es normal, ¿no? Se les dice sean así desde tiempos muy, muy viejos, ¿no? Muy, muy antiguos. Pero creo que se puede iniciar prescindiendo de esa violencia, ¿verdad? Irla de a poco trabajando en nosotros mismos, desde un desarrollo personal. No va a ser alguien más que va a ir cambiando. Claro, el Estado, las realidades sociales nos dicen, pucha, y no hay un montón de cuestiones que se están cumpliendo, entonces debo de ser violento para exigirlo, o qué sé yo, en las relaciones no las sé manejar, pero cómo yo puedo trabajar como hombre que estoy herido porque un sistema que me hirió, porque me delimitó, comenzar a salir de ese cascarón, ¿no? Y a decir, voy a bajarle al tema de la violencia por mí, primero por mí, segundo por el entorno, por una sociedad, si somos seres sociales, si somos seres que creemos en un cambio, que estamos hablando de paz constantemente, porque siempre lo digo, ¿no? En el discurso hablamos bien lindo hacia afuera, somos promotores de paz, que qué lindo esto y aquello, ¿no? Pero la práctica siempre es como esa coherencia, ¿no? Si estoy trabajando en la violencia, no solo decirlo hacia afuera o dar yo indicaciones de qué es lo que hay que hacer para bajar los índices de violencia que existen, o sea, cuál es la participación real, no solo desde un análisis, porque todos podemos hacer análisis y todos podemos enviar ese discurso político de qué es lo que hay que hacer y cómo yo lo haría, pero lo estoy haciendo. Estoy reduciendo, estoy mejorando las relaciones con los niños, ya no les grito, ya no anulo sus emociones, ya no le digo porque se cayó y llora, deja de llorar como papá, ¿verdad? Me refiero al papel de padre. Deja de llorar porque te ves mal, sos hombrecito, aguantar. Entonces estoy reduciendo todos esos comportamientos que se reproducen constantemente para ir prescindiendo y bajando mi nivel de violencia, ¿verdad? Todo eso se nos invita, ¿verdad? Eso, la empatía. Comenzar a ser empáticos no solo con la gente, porque es que a veces se nos exige más, porque nunca se nos invita a trabajar en nosotros mismos, sino como, uy, sé empático con el que está pasando esta situación, porque está sufriendo, pero no estás siendo empático contigo mismo, todo el tiempo te culpas. O sea, hay que comenzar con la empatía interna para poder trabajar con una empatía externa, ¿verdad? Entonces, este modelo se invita a todo esto y apuesta por el cuidado del hombre, ¿verdad? Hablábamos de que el hombre no tiene derecho a hacer desde la metrosexualidad, ¿no? Que el hombre puede cruzar sus piernas, sus manos, puede limpiar sus cejas, puede pintar sus uñas, puede usar sus cremitas, sus perfumes, siendo heterosexual, ¿verdad? Y que eso no defina su sexualidad. Entonces, sino que más bien se fomente ese cuidado, porque es que hay que quererse también, hay que cuidarse, hay que apapacharse. Entonces, el cuidado justamente nos llama a eso, ¿verdad? Y bueno, darle la libertad a esa masculinidad, ¿verdad? Sin violentar a nadie. Esa masculinidad puede expresarse de diversas maneras sin ejercer la violencia. Y es muy atractivo, la verdad. Un hombre es muy atractivo cuando trabaja en estos valores. Lo otro dice que usa el cuerpo para mejorar las relaciones, sí, también puede tener relaciones más afectivas, más íntimas, más de dejarse amar, de llorar con su pareja, de decirle me sentí así, no tener miedo de decirle te amo, porque a veces hasta en eso tienen miedo los hombres, de decirle a uno te amo aunque lo estén amando y prefieren huir, prefieren escapar del amor, ¿no? Y sucede, a veces se van de las relaciones porque no están cómodos, tampoco lo dicen, no lo saben expresar, solo se pierden, ¿verdad? Entonces, trabajar en esa responsabilidad afectiva es importante, ¿verdad? Y bueno, lo demás se va aprendiendo en el camino. Esto es así, ¿no? Lo demás se va dando paso a paso.
construyéndonos primeramente nosotros para poder llevar algo afuera, porque no podemos, yo como promotora de paz, y yo siempre lo digo, no puedo estar llevando un mensaje bien hermoso hacia afuera, incentivando y diciendo a la gente cómo podemos ir cambiando desde la parte pues de un Estado, ¿no?, que nos ha delimitado, que nos mantiene en crisis constante, como también desde esa individualidad del trabajo, el desarrollo personal es importantísimo para poder lograr todo lo que queremos, ¿no? Y sobre todo es unidad, y la paz nos invita a esa unidad, ¿verdad? Ya no más de glosar, la sociedad está bien desglosada y eso sirve mucho para que el sistema también se mantenga. No sé si hasta acá hay preguntas, un comentario, algo que retroalimentar, están abiertas los micrófonos. La siguiente. Hay un comentario de aquí hecho, pasamos la palabra, Tienza. hay un comentario en el chat, así que que lo lea. ¿Sí? Lauro dice que un ejemplo de esta institucionalidad pudiera ser el matrimonio, donde de facto se da que el objeto de esa institución es la procreación, por lo que al hombre se le obliga a tener herederos y a las mujeres se le obliga a estar dispuesta a procrear. Es una pregunta que nos hace. Y si esto no se cumple, el matrimonio puede ser anulado. Esta obligatoriedad institucional, aun cuando en pareja, puede decidirse no tener hijos. Pues legalmente eso ya no existe, pero de manera religiosa creo que se requiere, no sé qué más quieras comentar. Sí, de manera religiosa, sí, eso. De hecho, la mujer, el mismo pastor o el mismo hermano de la iglesia que está casado entre ellos, se le prohíbe una planificación que hay que seguirla, o sea, hasta se invade la parte sexual reproductiva de la mujer, el hombre la invade, argumentando bajo que Dios y en las escrituras se dice que la mujer nació para la reproducción y que el hombre nació para, qué sé yo, para ser papá y tener una descendencia, ¿verdad?, que le permita realizarse como hombre. Entonces, claro, dentro de lo religioso se mantiene, la parte pues legal, pues eso ha ido variando, ¿no? De hecho, pues ya está el matrimonio igualatorio en diversos países que ya ha ido rompiendo un montón de cosas. No sé si vos vas a agregar algo más, pero me parece que eso es es lo que se da, ¿no?, ahorita actualmente. Bueno, la religión siempre va a ser esa fuercecita, ¿no?, de mantener estas cuestiones tradicionales, estas normativas tradicionales, que no permite que el hombre, pues, que va a una iglesia. Ojalá en las iglesias se permitiera ese avance, ¿no? Se permitiera ese pensamiento libre como hombre, ese hombre libre de violencia, en donde no mire a la mujer como ese objeto de dominio, en donde, de hecho, hay un video en donde el pastor, el esposo de una persona, de una muchacha, le dice: cuando el hombre habla, la mujer calla, ¿no? Entonces, todo ese poder que se ejerce es parte de la normativa hegemónica, ¿verdad? Y quien no lo haga pasa a la subordinada a ser violentado, eso no es de Dios. Dentro de la iglesia pues se le dice, no, Dios quiere hombres fuertes, le dice, pero refiriéndose a que tiene que cumplir esa virilidad y esa fuerza, ¿no? Elsa, te cedo el espacio. Gracias, Ricardo. Ricardo Lauro. Sí. Adelante, Ricardo. Sí, sí, gracias. Hacía referencia a esta pregunta por la cuestión de que se ha comentado que muchas instituciones obligan ciertas pautas a que el hombre o la mujer asuma ciertos roles, como es esta institución del matrimonio. Fue el ejemplo que se me vino a la mente. Como a pesar de que en forma individual tratamos de romper esquemas o estereotipos, las instituciones nos obligan de alguna forma a asumir roles que a lo mejor no deseamos tener. Y como ejemplo, ¿no? Podría poner a mi mamá, que mi mamá me decía, es que tu papá me tenía como escopeta. Yo, ¿cómo es eso? Parada en una esquina y siempre cargada, siempre con hijos, siempre reproducción, porque eran sus usanzas, era su tiempo social en el que ellos vivían. Nuestros tiempos son muy distintos, pero muchas instituciones no han cambiado. Y para eso, hacia eso iba orientada mi comentario. Gracias. Sí, y sabes que dentro también de la iglesia, bueno, una de las cosas de los pensamientos de los hombres, primero, que así amarras, ¿no? Así tenés a tu mujer en casa, pero también otro pensamiento es como que el mismo pastor o la pastora, ¿no?,
si vos no podés estar en fornicación. Entonces, aunque no estés listo para casarte, ¿verdad? Desde la parte religiosa me refiero, esa fuerza. Si quieres estar en la iglesia, servir es como casarte y te van presionando y presionando y dicen que es el mandato de Dios hasta que los jóvenes, muy jovencitos, pues no se casan justamente porque tienen la seguridad tanto de amarse como también para asumir una responsabilidad, que es una relación con muchas responsabilidades. Casarse va más allá de ser novios, ¿no? Entonces ya compartir lados económicos, compartir una vida, compartir de todo, ¿no? Entonces tal vez a veces no se les da el tiempo de poder tomar esa decisión, ¿verdad? Entonces es importante ver cómo la participación de la iglesia también, ¿verdad? Fomenta todo esto y delimita que el hombre pues pueda resurgir, ¿no? Desde esta masculinidad disidente. Gracias, Lauro, Ricardo. Adelante, Elsa. Sí, pues como ya hemos comentado a lo largo de ese taller, pues aquí está la pregunta, ¿no? Esta reeducación, esta deconstrucción de la masculinidad, pues obliga a esta pregunta, ¿qué clase de hombre se quiere ser? O queremos también formar como madres, ¿no? También tendríamos que hacer nuestra pregunta. Si bien no hay un modelo ideal a seguir, ya eso lo hemos visto justamente, sí hay experiencias que hacen estas diferencias a lo largo de la vida cotidiana, como estas relaciones de poder que se consideran relaciones naturales, ¿no? De privilegios, el sexismo, los micromachismos, la homofobia, pues evitan justamente lograr construir relaciones más democráticas, igualitarias, equitativas, respetuosas de las diferencias, donde también eso se vuelve una sana convivencia, ¿no? El placer de convivir, la armonía, y eso va anulando justamente las violencias sociales que van haciendo desde lo privado hasta lo público y que van trastocando distintos roles de la vida, tanto de hombres como de mujeres. De ahí la importancia justamente de poder construir estas nuevas formas de vida o de construirlas en un sentido de buscar la igualdad de principios. La igualdad de principios es importante que eso lo resaltemos, puesto que realmente sí somos diferentes, tanto los hombres como las mujeres, así como todas las diversidades sexuales que hoy se están ya manifestando de manera más abierta, pero que siempre han existido, más no tenían una voz, ¿verdad? No les era posible ser visibles. Entonces, tendríamos que revisar justamente eso. No es que nos volvamos iguales, porque de repente, por ejemplo, en lo que son las expresiones culturales, en las películas de repente ya se ve mucho la mujer violenta y es igual que el hombre, ¿no? La mujer va y mata a otros por justicia o por venganza o yo qué sé. Pero no en ese sentido de adoptar también roles masculinos las mujeres, que también eso sucede. Esta masculinidad hegemónica también alcanza a las mujeres, por ejemplo, en el ámbito profesional. Podemos ver cómo las primeras jefas en ambientes profesionales van adoptando toques de masculinidad hegemónica, siendo violentas con otras mujeres. Eso también tenemos que deconstruirlo. Y también, como les decía, en esta crianza, en esta formación de las masculinidades, pues van también las mujeres o vamos las mujeres también participando. Entonces, esta igualdad no es en el sentido estricto de lo físico, no, sino en los derechos, en cómo ejercer las libertades y también las responsabilidades, ¿no? Eso creo que también tendría que ser importante. Por ejemplo, una responsabilidad importante que lo hemos también comentado mucho de ello y estamos planeando hacer una conferencia sobre eso o algún pequeño taller, breve taller sobre eso, es la cuestión de esta sexualidad, ¿no? Cómo se le inculca a la mujer ante la apertura sexual, pues el cuidado de su sexualidad y el manejo y el control de la natalidad, más no al hombre, aun cuando ya hay pastilla anticonceptiva para el varón, el uso del condón, y ante estas nuevas pandemias, por ejemplo, el uso del cubrebocas, más una pandemia, como decía, que continúa, no están reforzando las campañas de la protección sexual. Y también de que el varón pueda decir, quiero tener hijos, no quiero tener tantos, quiero tener tal momento, que también tome control de su natalidad como varón en esa correspondencia, ¿no? Eso creo que también es muy importante, es un tema que se debe también de tocar en las universidades, ya que nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, pues son parte también de estos, de estos temas y de estas problemáticas en salud sexual. Es importante también que lo podamos recordar. Por nuestra parte sería todo. Tendríamos un video nada más para reforzar lo que hemos estado viendo el día de hoy, pero antes de eso me gustaría hacerle alguna pregunta, duda, comentario.
¿no? No, no sé, ¿qué les ha parecido el taller hasta ahora? Bueno, las personas que nos han acompañado desde el día 1, hoy que llevamos un solo fondo, ¿no? Para poder dejar bien remarcados los temas que se dieron ahorita. Y que quede ahí, ¿no? Como esa curiosidad, como esa alternativa. A veces las cosas no se inician de la noche a la mañana, sino que se van dando, ¿no? De a poquito, como habíamos dicho. Adelante, Ana Cecilia. Sí, gracias. Solamente recalcar que pues lo que ustedes ya están diciendo, ¿no? O sea, y comentábamos desde la anterior sesión que este sistema patriarcal, estas masculinidades hegemónicas, pues tienen un peso tanto como para mujeres como para hombres. Usualmente cuando se habla de violencia de género y se hacen procesos de sensibilización, se piensa que es únicamente para las mujeres, ¿no? Dirigido a las mujeres. La mayoría que quienes nos conectamos, inscribimos, somos mujeres, cuando en realidad tendría que ser un proceso de reflexión del conjunto, ¿no? Pienso, por ejemplo, en estos estereotipos en relación al hombre proveedor, ¿no? O sea, ¿qué implica que tengas que ser el proveedor constantemente? ¿Cuándo estás en la mira? ¿Cuándo no? ¿Qué implica que no puedas expresar tus sentimientos, tus emociones? O sea, hay varios estudios, por ejemplo, de masculinidades en la policía, y es impresionante la cantidad de hombres que no son capaces, por ejemplo, de buscar ayuda psicológica. Tampoco el Estado provee esa acompañamiento psicológico, y cómo eso deviene también en círculos de violencia e incluso en suicidios, ¿no? Entonces creo que realmente son temas que deberíamos todos estar interesados en este tipo de procesos de sensibilización. Sí, gracias. De hecho, bueno, aquí en Honduras, un ejemplo de desinterés de los hombres, que más bien serían hombres dando talleres de este tipo, ¿no? Porque justamente es el acercamiento primero entre ellos y luego pues entre los demás grupos. Pero no, en Honduras no tenemos mucha gente dedicada a este tema, más bien siempre ha tocado desde afuera. Yo aquí en Honduras cuando los hemos dado, siempre he tenido que traer como otro chico desde afuera, tipo Colombia, otros países, porque en Honduras no hay hombres ya reuniéndose interesados, ¿no? Sino que más bien continúan deliberadamente en la misma perspectiva y de hecho los medios no es que están ayudando mucho, ¿no? Pero también tenemos que ir venciendo eso, de que estamos desinformados todo el tiempo y es importante trabajar desde ahí también. Gracias, Ana Cecilia, un placer escucharte y gracias por ese comentario que nos llama justamente a esa reflexión de que los hombres deberían de estar trabajando primeramente, pero también hay algo que se dice, ¿no? Las mujeres no somos responsables de educar a los hombres. Yo creo que sí, yo creo que todos somos responsables entre todos de enseñarnos día a día lo que no sabemos o lo que no manejamos o lo que no entendemos. Pero en estos temas retomo que el hombre debería de empoderarse más, así como nosotros nos hemos empoderado en temas de género como mujer porque nos compete, así los hombres deberían de empoderarse en temas de masculinidades. Hay un especialista muy interesante, español, que se lo vamos a hacer llegar con Elsa, que quisiera que lo vieran. Está haciendo un buen trabajo en temas de investigación de este tipo y me gustaría realmente que lo conocieran. Se les va a estar haciendo llegar el libro. Hay un libro también que se envió, que es muy importante también, que se lea para que se pueda también ir conectando las piezas, ¿no? Gracias. Adelante, Elsa. Y ya por último veremos este video y pues igual lo queremos comentar y ya para terminar el día de hoy seguiríamos el día más. ¿Has escuchado hablar de las nuevas masculinidades? ¿Sabes a qué se refiere este término? El concepto nuevas masculinidades nace a partir de la revisión del papel que tienen los hombres en el esfuerzo por la equidad de género, renunciando al papel jerárquico que históricamente han desempeñado y, sobre todo, abandonando la creencia de que debemos seguir patrones de comportamiento o estereotipos relacionados con el género. Una nueva masculinidad
supone cuestionar el modelo tradicional y renunciar a los privilegios que como hombres les pueda aportar un sistema patriarcal, para participar de forma activa en la consecución de una mejor realidad para todas las personas e incrementar sus posibilidades de desarrollo. Existen razones políticas, ideológicas y éticas que llevan a la sociedad a demandar que los hombres opten por actitudes, posicionamientos y prácticas más igualitarias. Los países con mayor índice de desarrollo humano son también los más igualitarios. Ello se debe a que la igualdad es una herramienta de bienestar frente al lastre económico y cultural que supone la exclusión y la marginación. En la sociedad y la cultura en la que vivimos, el sexismo es un limitador natural que reduce las posibilidades de las personas para desarrollar sus capacidades. La socialización sexista discrimina y oprime a las mujeres, al mismo tiempo que limita a los hombres. ¿Tu marido te ayuda en casa? ¡Qué suerte! No llores, pareces vieja. ¿Reconoces estas frases? ¿Cuántas veces las has escuchado y en qué escenarios? Estas frases devienen de un modelo tradicionalista que hasta la fecha no se ha podido cambiar del todo. El concepto de nuevas masculinidades promueve la igualdad de género y trata de dar voz a una parte importante de los actores sociales implicados en estas relaciones, los varones. Es así como funcionan los estereotipos de género. Cuando una mujer se comporta de forma insistente, se le dice que es terca, mientras al hombre se le reconoce su tenacidad. Por otra parte, si una mujer muestra sensibilidad, la sociedad la ve como una persona delicada, pero al hombre se le dice de forma despectiva que es afeminado. Las instituciones educativas juegan un papel importante en la construcción de experiencias sobre la masculinidad y en el pensar y actuar del estudiante ante la sociedad. Por ello, es importante que se promueva la construcción de nuevas masculinidades basadas en la igualdad y libres de violencia. Debido a que no existe una sola forma de ser hombre, ya que cada individuo va adquiriendo sus propias conductas, no se puede hablar de masculinidad, pero sí de masculinidades. La SEP menciona algunas de las cualidades de estas nuevas masculinidades. Compartir el control de la realidad con las mujeres. No utilizar el poder para imponerse sobre otras personas. Luchar por disfrutar de su trabajo y de su hogar por igual. Compartir las labores domésticas y el cuidado de los hijos e hijas. Agruparse con otros varones para plantear cambios en sus actitudes convencionales. Promover la no violencia en sus hijas e hijos y en otros hombres. Oponerse al machismo, reconocer las consecuencias negativas que éste ha traído a sus relaciones interpersonales. No ver amenazada su masculinidad por compartir sus puntos de vista con las mujeres. No considerar la homosexualidad como un peligro para su masculinidad. Ser contrario a una educación sexista y homofóbica para los hijos e hijas. Estar de acuerdo con que la madre participe en el proceso de hacer al hijo un hombre. Buscar que el hijo desde temprano no desarrolle una identidad masculina agresiva ni egocéntrica. Se muestra así un nuevo proceso en el que los hombres se transforman sin tener un sistema normativo de comportamiento, dando por resultado una perspectiva en la que el sometimiento masculino deja de estar vigente y se comienza a consolidar la igualdad de géneros, ubicando una sociedad más igualitaria donde no se estereotipen por el género las posiciones o los cargos, las responsabilidades o las actividades cotidianas. Donde todos puedan ejercer un papel en la sociedad independientemente de su sexo. Bueno, y eso sería todo por nuestra parte el día de hoy. Aquí pone un comentario el maestro Guillermo, dice que es muy interesante este tema de las nuevas masculinidades. Felicidades construyendo nuevas identidades en perspectiva de género. No sé si alguien más quiere comentar algo. Ricardo, ¿quieres comentar algo? Sí, me parece que
Desiree comentaba la ausencia de estos temas en otros espacios y definitivamente creo que es un tema en las agendas que hemos quedado de ver, en todos los temas, en todas las líneas. Y después, bueno, y antes de eso, Elsa comentaba justo la necesidad de situarse o posicionarse en tanto evitar las contradicciones. Me parece que las contradicciones van a ser, al menos para varias generaciones atrás y varias generaciones hacia adelante, van a ser parte del proceso. Esto va a llevar mucho tiempo. En realidad el tema de la deconstrucción lleva mucho tiempo. Para mí, lo mencionaba la vez pasada, la sesión pasada con Elsa, ha habido un auge, por ejemplo, de podcasts, de productos auditivos y audiovisuales cortos en donde se hablan de temas muy complejos, entre ellos la deconstrucción. No es un tema sencillo, definitivamente para quienes hemos sido creados como varones en una sociedad machista, patriarcal. El tema de la deconstrucción es muy largo, muy largo, que estoy seguro no se va a lograr en esta generación ni probablemente en otra. Tiene que ver con el trabajo constante y estos espacios pues son digamos, espacios, yo le diría, son espacios seguros de diálogo en donde no estamos viendo incluso entre académicas y académicos y académicas quién sabe más, quién sabe menos, quién dijo lo correcto y quién no, sino un espacio de aprendizaje. La humildad de aprendizaje me parece que es fundamental en procesos de diálogo sobre masculinidades, nuevas masculinidades o masculinidades disidentes, ¿no? Me parece que el trabajo es bastante valioso. Entonces, gracias por el espacio. Sí, muchas gracias. ¿No sé más quiera comentar algo? De lo contrario, pues nos veríamos el siguiente jueves ya para ese Bernardo, que muchas gracias. Que nos vemos el Sí, martes. les esperamos, no se lo pierdan, ese taller es muy bonito, va a tocar diferentes puntos que es importante que lo veamos. Bueno, un abrazo a todos y un placer haber estado nuevamente en este espacio tan bonito de aprendizaje y reflexión colectiva, ¿verdad? Tengan un buen día a todos. Gracias y nos Gracias vemos el igualmente. próximo martes. Hasta luego. Bye bye.